Muy buenas noches, hermanos. Qué bendición estar nuevamente reunidos por este medio virtual. Es una bendición. Todavía no sabemos nosotros con certeza eh, cuándo es que vamos a poder estar reunidos presencialmente. Pero mientras tanto, parece de que va a haber un tiempo en el que todavía vamos a tener que estarnos conectando por este medio para no perder el fuego que el Señor ha encendido durante todo este tiempo que hemos estado sin, sin tener reuniones presenciales, ¿verdad? Así es que esta noche es una noche donde yo me siento muy contento por estar delante del Señor y delante de su pueblo. Vamos a orar para entregar este tiempo al Señor y pedirle al Espíritu Santo que tome el control de todo lo que nosotros hagamos. Bendito Padre, te damos gracias esta noche en el nombre de Cristo Jesús, porque nos concede, Señor, esta noche estar mis hermanos, mis hermanas y yo reunidos para reflexionar acerca de tu palabra, para que tú, Señor, nos des una impartición más grande de fe. Necesitamos avanzar en nuestra caminata, Señor. Y la única manera de poder hacerlo es con la fe que tú, desde el principio de nuestra caminata, nos diste como un don para que pudiéramos ser salvos. Señor, esta noche suplicamos la presencia de tu Espíritu Santo de principio a fin. Nuestros corazones, que unja su palabra, Señor, para que pueda cumplir el propósito por el cual usted la ha enviado, la está enviando, la va a enviar, Señor. Señor, te suplicamos que tu presencia sea manifiesta en cada uno de los que se van a ir conectando, de los que van a escuchar este mensaje. Que puedan escuchar, Señor, tu voz, porque tu pueblo, Señor, te está buscando a ti, está buscando tu presencia, está buscando tu comunión, Señor. Como todos los días, nosotros necesitamos de ti, Señor. Necesitamos sentir tu presencia, porque así como dijo Moisés, si tú no vas conmigo, no me mandes a mí, no voy a dar un paso si tú no vas delante de nosotros. Señor, por eso necesitamos tu presencia, que sea manifiesta en nuestra vida, Señor. Por eso esta noche entregamos este tiempo en tus manos, para que tu Espíritu Santo nos guíe por las sendas de justicia, Señor, para que podamos caminar en tu verdad, y no solo caminar, sino para también podamos aprender a amar tu verdad, porque amar tu verdad significa amarte a ti, Señor Jesucristo. Te suplicamos esta noche que tengas cuidado, Señor, por favor, ten cuidado, Señor, especial de los médicos, de las enfermeras, Señor, de los que trabajan en los hospitales, donde están atendiendo a los que han infectado con este virus, Señor. Señor, a todos los que trabajan en los hospitales, en todas las áreas, desde los médicos, enfermeras, los que hacen la limpieza, los que limpian las camas, los que limpian la ropa, todos son importantísimos. A todos los empleados que trabajan en las unidades de salud y a cualquier empleado que trabaje en el Ministerio de Salud, que de una u otra forma está involucrado en la primera línea de este virus, Señor, de esta pandemia que ya tenemos varios meses de estar aprendiendo a convivir con ella. Señor, por favor, dales una cobertura especial a los que están ahí frente a los que van llegando, Señor. Y por favor te suplico en el nombre de Cristo Jesús que esta forma que se ocupó para abrir la economía y para que la gente saliera a las calles a reincorporarse a sus actividades, no vaya a acarrear, Señor, una nueva oleada de contagios que pueda poner en crisis los sistemas de salud, los sistemas hospitalarios, los sistemas médicos que tenemos nosotros. Señor,
Por favor, te suplico, Señor, que tengas misericordia de nuestro país, de nuestra nación y de nuestra generación. Que pueda, Señor, esta generación aprender a establecer una relación contigo, Señor. Todo te lo suplicamos con acciones de gracias en el nombre de Cristo Jesús. Hermanos, esta noche con la ayuda del Espíritu Santo vamos a desarrollar el tema de cómo nuestra poca fe da lugar al temor. Porque en realidad nosotros sabemos muy bien que cuando el temor, el miedo entra a la vida de un hijo de Dios que ha sido comprado con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, debería de llamarle la atención, debería de hacerlo reflexionar, debería de hacerlo que busque en la presencia, en el trono de la gracia, qué es lo que está sucediendo. Porque de acuerdo a la Biblia, hermanos, a cada uno de los que hoy nos identificamos como cristianos, Dios nos dio una impartición de fe para salvarnos y darnos vida cuando estábamos, dice la palabra, muertos espiritualmente. Yo les voy a suplicar que me acompañen al libro de Efesios, carta a los Efesios, capítulo 2, vamos a leer 3 versículos. Vamos a leer el versículo 1 y el versículo 8 y 9. Pero en el versículo 1 de la carta a los Efesios y en el capítulo 2, yo voy a leer 2 diferentes versiones bíblicas. Por supuesto que la primera versión que voy a leer es la Reina Valera 1960. Pero después voy a leer otra versión que me pareció a mí que ilustra de una manera bonita, preciosa, para que podamos nosotros darle, como quien dice, un entendimiento más claro a la palabra. Efesios capítulo 2, verso 1 en la versión Reina Valera 1960 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Pero la Biblia en lenguaje sencillo, el versículo 1, solamente el versículo 1 voy a leer de la Biblia en lenguaje sencillo. Dice: antes ustedes estaban muertos para Dios, pues hacían el mal y vivían en pecado. Hermanos, esta versión sí que como que ilustra de una manera más clara qué clase de vida era la que llevábamos algunos de nosotros, y particularmente yo me identifico con esta traducción de la Biblia en lenguaje sencillo, porque antes ustedes estaban muertos para Dios, pues hacían el mal y vivían en pecado. Realmente, hermano, está dibujando exactamente la palabra de Dios, la clase de vida que muchos de nosotros llevábamos antes de que fuéramos alcanzados por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Fue el Señor quien nos encontró a nosotros, y fue el Señor quien nos dio la fe para ser salvos. Voy a leer el versículo 8 y 9, siempre del capítulo 2 de la carta a los Efesios. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Verso 9. No por obras, para que nadie se gloríe. Hermano, la salvación de la que hoy gozamos nosotros con tanta alegría, con tanto gozo en nuestro corazón, hermano, fue una salvación que por gracia la recibimos, como un regalo de Dios. Hermano, nada de lo que nosotros hacíamos o hubiésemos hecho nos hubiera permitido alcanzar la salvación que hoy tenemos. Fue Dios que se inclinó a misericordia con todos nosotros. Fue el Señor
el que tuvo misericordia de nuestras vidas y nos rescató, nos rescató. Esa impartición de fe que recibimos, hermanos, al principio de nuestra larga caminata, como un don, como un regalo de Dios, debe crecer dentro de nosotros. Pero esta noche yo quiero que reflexionemos juntos. No quiero simplemente que seamos oidores de la palabra, sino que todos los que ahorita están conectados y los que se están conectando puedan ser también hacedores de la palabra. Y esta noche yo quiero hacer dos preguntas, donde me incluyo, por supuesto. Yo me pregunto esta noche, y cada uno de los que están escuchando, si el Espíritu Santo mueve su corazón, pregúntese en el interior de usted mismo: ¿considero tener hoy una fe persistente, estable, firme y genuina? Pregúntese y lleve esta inquietud delante del Señor, pero respóndase con honestidad delante del Señor. Y la segunda pregunta, ¿es mi fe débil, intermitente y muy pequeña? Hagámonos estas preguntas, hermanos. Si cada uno de nosotros este día examinamos nuestras vidas y encontramos que nos invade a menudo el temor, la inseguridad, la soledad y la incertidumbre, significa que necesitamos saber qué hacer. Estamos en dificultades porque si constantemente están llegando a nuestro corazón, a nuestra vida, hermanos, el temor, la inseguridad, la soledad y la incertidumbre, entonces necesitamos saber qué hacer, hermanos. Para ver a Dios obrando en cada una de nuestras vidas, nosotros tenemos que aprender a ver a Dios obrando, trabajando en nuestras vidas. Fíjense, hermanos, que un pastor con el que yo estuve caminando un tiempo juntos allá en una obra, él me decía, hace ya varios años, me decía: es que, hermano Escalante, me decía, el Señor siempre está haciendo un tejido fino delante de nuestras vidas. Él va delante de nosotros, hermano, me decía. Y va tejiendo, me decía, situaciones en las que posteriormente nosotros vamos a necesitar ese tejido que Él está haciendo, me decía. Entonces, es una manera fina y anticipada que tiene nuestro Señor de trabajar en cada una de nuestras vidas, para cada uno de nosotros. Pero tenemos que aprender a ver ese trabajo anticipado, lleno de misericordia de parte del Señor en nuestras vidas. Porque la palabra de Dios dice que nosotros caminamos por fe, no por vista, pero debemos de aprender a ver con los ojos de la fe, para poder saber que nuestro Señor está tejiendo delante de nosotros sus planes, sus propósitos, para que nosotros vayamos, si caminamos en obediencia, si caminamos atendiendo a la palabra, nosotros vamos a ir incorporándonos a esos planes de bien que Él tiene para cada uno de nosotros. Y la segunda cosa es para tener la certeza que nunca nos dejará solos. Nosotros debemos de saber esto. Debemos de saber y tener en nuestro corazón la certeza que nunca nos dejará solos. No es posible continuar avanzando en nuestra caminata sin fe. Además, la palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y eso lo vemos nosotros en la carta a los Hebreos, capítulo 11, verso 6. Carta a los Hebreos, capítulo 11 y verso 6. Y voy a leer esta versión en Palabra de Dios para Todos. Me pareció que esta versión, esta traducción de la Biblia, también es bien ilustrativa. Dice:
nadie puede agradar a Dios si no tiene fe. Cualquiera que se acerque a Dios debe creer que Dios existe y que premia a los que le buscan. Gloria a Dios. Dios, hermanos, ¿escuchó bien? Dios premia a los que le buscan, no a los que hacen las cosas perfectas sin equivocarse. Mire qué buena noticia. Seguramente si mi hermano David está viendo esta exposición, se ha de estar sonriendo, porque este es un versículo que ha sido un rema para mí a lo largo de muchos años dentro de mi caminata. Yo les he dicho en más de una oportunidad, en muchas oportunidades, he declarado que cuando yo leí este versículo yo sentí un gran alivio en mi corazón. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque cuando yo empecé a leer el versículo, lo que me alegró y yo brinqué de felicidad y de gozo fue la última parte. Pero cuando yo empecé a leer que nadie puede agradar a Dios si no tiene fe, ahí empecé yo a sentir que estaba en problemas yo, ¿verdad? Que tenía dificultades delante del Señor. Entonces, cuando después sigue diciendo, cualquiera que se acerque a Dios debe creer que Dios existe. Pero la última parte, y que premia, dice la Reina Valera 1960, y que es galardonador de los que le buscan. Premia a los que le buscan. Ahí descansé. Porque entonces dije yo que soy dado a cometer errores, yo que tengo mucha torpeza dentro de mi vida, este versículo para mí, yo me apropio de él, porque si bien es cierto yo cometo errores constantemente, los sigo cometiendo, hermanos, sigo cometiendo errores, sigo haciendo cosas muchas veces que le desagradan al Señor, pero cada día busco al Señor, cada día voy delante de su presencia a pedirle su gracia, a pedirle misericordia, no solo para mí, sino, pues, ahora hay muchos por quienes orar, hermanos. Mucha gente por quienes orar, ¿verdad? Entonces, en este tema de agradar a Dios, hermanos, porque dice, nadie puede agradar a Dios si no tiene fe. Agradar a Dios, su palabra nos recomienda, hermanos, en la carta siempre a los Efesios, capítulo 5, verso 10. Efesios 5, 10. Dice en la Biblia lenguaje sencillo, traten de hacer lo que le agrada a Dios. Por eso fue que yo quise poner mejor este versículo de la Biblia en lenguaje sencillo. Porque la mayor parte de nosotros los cristianos, como que nos conformamos muchas veces con solo saber lo que le agrada a Dios. Y algunas veces ni siquiera sabemos qué es lo que le agrada a Dios. Pero esta versión dice que tratemos de hacer, no solo de saber lo que le agrada a Dios. Porque, hermanos, frecuentemente aparecen en nuestras vidas situaciones que pueden afectar el crecimiento de nuestra fe. Y deberíamos ser honestos para reconocer cuando estamos atravesando un valle de desánimo, de duda, de incertidumbre, de soledad y de temor. Tenemos que atravesar esos valles, hermano. Cada una de estas cosas nos pueden llevar a tomar decisiones equivocadas, decisiones que desagraden al Señor, a nuestro Señor Jesucristo. Además de hacernos perder muchas bendiciones de Dios. Porque si nosotros tomamos decisiones que están fuera de los planes de Dios, que están fuera de la palabra del Señor, entonces naturalmente que vamos a perder bendiciones que Dios tiene preparado para los que le aman, ¿verdad? Muchas bendiciones tiene preparadas el Señor para los que le aman. Pero Jesucristo dijo que el que me ama,
obedece mi palabra, dijo. Cumple, dice, los mandamientos. Entonces, cuando nuestra fe en Dios se ha debilitado por descuido, por negligencia o por lo que estamos viviendo, porque algunas veces nuestra fe se puede debilitar por las pruebas, por las dificultades que llegan a nuestras vidas, por el afán en el que nosotros estamos viviendo, por el asedio de tantas circunstancias que ahora pues abundan más que en otra época, ¿verdad? Entonces, ya sea que ha sido descuido nuestro, ya sea que ha sido negligencia nuestra, o por las circunstancias que han llegado a nuestra vida, de una o de otra manera somos perturbados por situaciones y realmente son insignificantes, hermano. Pues sentimos que nuestra confianza en Dios, hay momentos en que como que se desaparece. Esa confianza que algunos días nosotros tenemos rebosando en nuestro corazón, hay días como que desaparece de nosotros. En ese estado podemos fácilmente comenzar a cuestionar a Dios y dudamos de lo que nos ha dicho. Perdemos nuestro gozo y nuestra paz. Nos hemos enfocado en las circunstancias y hemos apartado nuestros ojos de Jesucristo, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Así dice Hebreos 12:2, ¿verdad, hermanos? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado y por eso es que yo mencioné al principio que cuando la fe nuestra se ha debilitado puede ser por descuido o puede ser por negligencia, porque sabiendo lo que tenemos que hacer, no lo hacemos. Y entonces empezamos nosotros a poner en duda, hermano, las promesas que el Señor nos ha dado. ¿Y por qué? Porque la palabra dice de que no hay que poner la atención ni a la derecha ni a la izquierda, sino en Jesucristo, que es el blanco perfecto. No apartemos la mirada de Jesucristo, ¿verdad? Entonces, cuando permanecemos enfocados en Jesucristo, nuestra fe estará en continuo crecimiento. Cuando nosotros estamos enfocados en nuestro Señor Jesucristo, nuestra fe estará creciendo siempre, todos los días. Además de sólida y firme, ese debería de ser uno de los propósitos en los que deberíamos de estar enfocados todos los días de nuestra vida, hermano. Que nosotros no apartemos la mirada de nuestro Señor Jesucristo, porque nos puede suceder fácilmente y por eso es que la Biblia ha dejado una riqueza de ejemplos para que nosotros podamos aprender de ellos. Cuando Pedro estaba en la barca y vio a nuestro Señor aproximarse caminando sobre las aguas, Pedro le pidió al Señor que quería también él caminar sobre las aguas. Y el Señor le dijo, ven, le dijo, camina. Y Pedro se bajó de la barca y empezó a caminar sobre las aguas. Pero de repente dejó de enfocarse en nuestro Señor Jesucristo. Y dice que de repente él vio que el viento era fuerte. Y ahí se distrajo él. Se distrajo y se empezó a hundir. Todo ser humano nacido de Dios. Nacido de Dios significa haber nacido de nuevo cuando Jesucristo entró a nuestro corazón. Cuando Él nos encontró, cuando nos alcanzó la misericordia, el amor y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, todo ser humano nacido de Dios tiene fe. Es indudable que el que ha nacido de nuevo tiene una dosis de fe. Pero cuando descuidamos nuestra vida devocional con Jesucristo, ya sea que dejemos de orar, de leer la Biblia, que dejemos de exponernos a la palabra de Dios, o que dejemos de levantar nuestras manos en señal de gratitud y le alabemos, le adoremos dándole gracias por todos los favores y misericordias recibidas de parte de Él sin merecerlo. Cuando nuestra fe se ha disminuido por falta de buscar la comunión con Cristo, comenzamos a vagar en la vida sin visión, sin rumbo. Así como el pueblo de Israel
Ese pueblo que Dios eligió al principio, ahora es la iglesia. Entonces el pueblo de Israel estuvo en el desierto por 40 años debido a dos cosas que mencionan las Escrituras. Dos razones fundamentales, principales. Dice la Biblia que debido a la incredulidad y a la dureza de corazón. Nosotros, al escuchar la palabra, hermanos, que el Señor está impartiendo en nuestras vidas, tenemos que ir relacionando la palabra con los diferentes escenarios donde nosotros nos desenvolvemos, para ir haciendo nuestra esa palabra, para ir reflexionando, para ir buscando salir muchas veces de algunas conductas en las que nosotros hemos estado metidos y que muchas veces estamos aferrados a ellas y están equivocadas, están desagradando a Dios, están impidiendo que nuestra fe crezca, ¿verdad? Entonces, el corazón se les endureció porque no glorificaron ni reconocieron a su Dios. Y eso nos puede ocurrir a nosotros. Si nosotros no reconocemos a nuestro Señor Jesucristo, ni lo glorificamos con nuestra vida, con nuestro testimonio, con nuestra conducta, con nuestros actos, más que con nuestras palabras, entonces puede ocurrirnos lo mismo que le ocurrió al pueblo de Israel, allá cuando Moisés lo liberó de esclavitud de Egipto. Entonces, no le dieron gracias. No solamente no lo glorificaron, sino que no le dieron gracias. Lo dice Romanos en el capítulo 1 y verso 21. Romanos 1, 21. Dice, pues, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Esta palabra, hermanos, entenebrecido, para ponerla en un lenguaje más fácil de entender, ¿qué es lo que puede ocurrirnos? ¿Cuál es el riesgo que nosotros, como hijos de Dios, como cristianos, podemos correr al no glorificar a nuestro Señor Jesucristo y no agradecerle? Dice, su necio corazón fue entenebrecido. En otras palabras, se le cerró el entendimiento. Qué tremendo lo que puede sucedernos, ¿verdad, hermanos? Debido a eso, hermanos, cuando se les presentaba una dificultad de cualquier tipo, de cualquier naturaleza, el pueblo de Israel inmediatamente cuestionaban a Dios y dudaban de lo que les había prometido. Ese pueblo que salió de Egipto, hermanos, fue libertado por medio de Moisés. Fue libertado por Dios por medio de Moisés. Él fue el libertador. A él fue el instrumento que Dios ocupó para libertar a ese pueblo de la esclavitud en la que estaba. Dios había hecho una promesa al padre Abraham que alcanzaba todas las generaciones. Por supuesto, a todo ese pueblo conocían muy bien la promesa que el Señor les había dado. El Señor le dijo a Abraham y les dijo a ellos que después de libertarlos de la esclavitud que estaban viviendo en Egipto, los llevaría a poseer una tierra fértil en la que fluía leche y miel. Como muchos de nosotros los cristianos, que las aflicciones del tiempo presente nos pueden hacer perder la gloria venidera, hermanos. Lo que está en juego es demasiado valioso, es demasiado grande, como para que nosotros lo veamos superficialmente.
Las aflicciones del tiempo presente cumplen un propósito en nuestra vida. Esas aflicciones, porque dice la Biblia que del horno de la aflicción nos tomó el Señor para encomendarnos a nosotros, para prepararnos, para instruirnos y para que nosotros podamos ser obreros en su viña. Pero como lo dice Romanos 8:18, veamos que dice la carta a los Romanos en el capítulo 8 y en el verso 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Miren, este versículo, hermanos, debería de considerarlo, los que estamos escuchándolo, debería de considerarlo como una palabra que el Señor quiere dejar grabada en nuestros corazones, en cada uno de nuestros corazones, de lo que estamos escuchando hoy la palabra. Las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Solo creyendo por fe y confiando en el cumplimiento de estas palabras, de estas promesas, podemos, ayudados por la gracia de Dios, caminar firmes, hermano. No hay otra forma de caminar con firmeza. No hay otra forma. Creyendo por fe y confiando en el cumplimiento de la palabra del Señor que nos está dando a nosotros. Primero debemos creer que la Biblia es Dios hablándonos. Eso es algo que nosotros debemos de tenerlo en nuestro corazón, en nuestra mente. Creer que la Biblia es Dios hablándonos. Además, considerarla como la autoridad absoluta de parte de Dios. Hermanos, no podemos nosotros permitirnos poner en tela de duda ninguna de la palabra que está escrita desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Esa es la palabra profética más segura, dice Segunda de Pedro, capítulo 1 y verso 19. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1 y verso 19. Dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Qué preciosa palabra, hermanos, la que el Señor está impartiéndonos esta noche. Qué palabra más hermosa, hermanos. Tenemos la palabra profética más segura. Es la Biblia, hermanos, a la cual hacemos bien en estar atentos. Miren qué figura más preciosa la que ocupa el Señor aquí. Como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. ¿O acaso no es cierto, hermanos, que cuando Cristo no nos había encontrado, andábamos en esos lugares oscuros? Y esa es la pretensión del enemigo, que nosotros dudemos de la palabra, que no confiemos en ella, que no la consideremos como la autoridad absoluta de parte de Dios, para que nosotros entremos en dudas, para que nuestra fe flaquee, para que nuestra fe se debilite. Si permitimos que Dios nos dirija al tomar decisiones y nos apoyamos con humildad en el Señor, nuestra fe aumentará. Hermanos, el Señor está atento a nuestras oraciones, a nuestra súplica. Pero recordemos que Dios ve de lejos a los soberbios, a los altivos, a los arrogantes, a los que exigen. ¿Cómo nosotros, siendo necesitados de Dios, podemos llegar con algún tipo de exigencia delante del Señor? El que necesita, hay un dicho en el mundo que dice, el que necesita, suplica, no exige. Y por eso es que el mundo
identifica a algunas personas con una grave necesidad, pero que llega con una actitud inadecuada a solicitar ayuda. Y entonces dice, ve, este es ciego con garrote. Todos, de alguna manera, hemos escuchado ese dicho popular, ¿verdad? Entonces, tenemos que llegar con humildad delante del Señor. Necesitamos, hermanos, ejercitar continuamente nuestra fe, diciendo confiar en cada situación en Jesucristo. Nosotros, por anticipado, cuando lleguen las situaciones a nuestra vida, debemos nosotros ser listos en esto, hermanos. Ser listos. Dicen que el reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan. Tenemos que ser listos nosotros. Y tenemos que decidir nosotros confiar en nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, esas son decisiones que nos corresponden a nosotros tomar. Nosotros decidimos confiar en nuestro Señor o ver las circunstancias y que se venga abajo nuestro estado de ánimo, que se venga abajo nuestro entusiasmo, nuestra fe, nuestra esperanza. No, hermanos, tenemos que aprender a confiar que nuestro Señor está con nosotros. Esto nos ayudará a fortalecer nuestra fe, creer en las promesas que Dios nos ha dado de manera individual y personal, así como también recordar la fidelidad de Dios en el pasado. Todas esas cosas, hermano, tanto creer en las promesas que el Señor nos ha dado de manera individual y personal, así como también recordar la fidelidad que Dios ha tenido en el pasado con cada uno de nosotros. ¿O acaso no es cierto, pregunto, que nos ha sacado de unos líos en los que nos hemos metido? Hermanos, qué tremendo. A veces ha sido un poco irresponsable nuestra conducta y nos hemos metido en dificultades. Pero el Señor está atento si nosotros llegamos con una actitud de humildad, confiando en Él, suplicándole que nos ayude, por favor, que nos perdone, que perdone nuestra irresponsabilidad, ¿verdad? Nuestra falta de diligencia. Y entonces no debemos olvidar todo lo que ha hecho por cada uno de nosotros. Nunca debemos olvidarlo. En nuestras oraciones debemos darle gracias por todos esos favores y misericordias que el Señor ha hecho en nuestras vidas, que está haciendo y que hará a través de su palabra. Es su promesa. Entonces, nosotros debemos de meditar en la palabra de Dios y elegir, porque esas son decisiones que nosotros debemos de tomar, elegir confiar en Dios para aumentar nuestra fe. Él conoce el momento indicado para darnos cada respuesta de las peticiones que nosotros le presentamos delante de Él. Él conoce el momento más indicado para darnos esas respuestas. Y ahora vamos a ver, en relación a esto, vamos a ver tres cosas, tres aspectos que debemos de considerar para poder aumentar nuestra fe, para poder fortalecer nuestra fe, para poder cimentar nuestra fe. Dios, tenemos que saber nosotros que Dios conoce nuestras necesidades, hermano. Tenemos que saber que el Señor conoce nuestras necesidades. Sí, lo dice su palabra. Mateo capítulo 6, versos 7 y 8. Mateo capítulo 6, versículos 7 y 8. Dice el Señor: y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Verso 8. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. No es
grandioso saber que tenemos a este Dios tan cuidadoso de parte nuestra, guardando nuestras vidas, dándonos la cobertura que necesitamos? Hermanos, ¿acaso no es precioso saber esto? Entonces, cuando nosotros estemos orando, lo que debemos de hacer es abrir nuestro corazón al Señor y ser lo más honesto posible, para no estar usando vanas repeticiones, frases religiosas, sino hacerlo con el lenguaje con el que usualmente nosotros podríamos ir delante de nuestro Rey, de nuestro Señor. Porque sabemos bien que esa palabrería no va a hacer que nuestro Señor nos escuche. Entonces, de todas maneras, ya nuestro Padre sabe de qué tenemos necesidad antes de que nosotros abramos nuestra boquita. Gloria a Dios por eso. El segundo aspecto que nosotros debemos de afirmar en nuestro corazón es que Jesucristo ha prometido estar con nosotros todos los días. También es precioso saber esto, hermanos. Jesucristo ha prometido estar con nosotros siempre, todos los días. Mateo 28, versos 19 y 20, así lo dice. Evangelio según Mateo, capítulo 28, versos 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Verso 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea nuestro Señor. Pero nos manda a hacer discípulos en todas las naciones, a que les enseñemos a que guarden todas las cosas que nos ha dado por mandamiento. Y si nosotros hacemos lo que Él nos pide, Él nos promete estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gloria a Dios. Y la tercera cosa, nada es imposible para Dios. Tenemos que tener presente estas tres cosas. La tercera cosa, nada es imposible para Dios. Marcos, Evangelio según Marcos, capítulo 10 y verso 27, así lo dice. Entonces Jesús, mirándolos, dijo: para los hombres es imposible, hablando de la salvación, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Para ese Dios al que servimos, para ese Dios al que debemos de glorificar y darle gracias, para ese Dios que nosotros debemos de reconocerlo desde que amanece el día. Todas las mañanas, cuando nosotros abrimos nuestros ojos a la luz del nuevo día, debemos ir delante del Señor, reconocer su grandeza, su amor, su magnificencia, su misericordia, su longanimidad, su paciencia para con nosotros, y darle gracias. Porque su palabra dice que hasta aquí, por su misericordia, no hemos sido consumidos. Entonces, hermanos, nunca debemos olvidar nosotros que muchas de las grandes obras que ha hecho Dios han sido realizadas a través de hombres y mujeres débiles, sujetos a pasiones como cualquiera de nosotros. Hermanos, nuestra fe no podrá ser ni grande ni fuerte, ni firme ni suficiente para enfrentar las pruebas de cualquier naturaleza o tamaño si no obedecemos lo que Dios nos ha dicho que hagamos. Fíjense bien, hermanos, voy a volver a repetir esto, porque es importante que nosotros no lo olvidemos. Nuestra fe no podrá ser ni grande, ni fuerte, ni firme, ni suficiente para enfrentar las pruebas, las crisis, las dificultades de cualquier naturaleza que llegue a nuestra vida o de cualquier tamaño, si no obedecemos lo que Dios
nos ha dicho que hagamos, en el lugar donde Dios nos ha indicado, con las personas que nos ha elegido para cumplir con la misión que Él nos ha encomendado, en el tiempo que Él ha determinado y bajo la autoridad que Él ha designado. Todas estas cosas, hermanos, es hacer las cosas bajo el orden de Dios y bajo la autoridad que Dios ha designado. Ese es el tipo de obediencia que nuestro Señor Jesucristo nos ha modelado para seguir sus huellas, porque ese es el tipo de obediencia que nuestro Señor Jesucristo ha cumplido delante de su Padre. Esa es la obediencia de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros debemos de seguir sus huellas sin apartar nuestros ojos de Él. Nunca debemos de apartar nuestros ojos de nuestro Señor Jesucristo, para que nuestra fe aumente de tal modo que podamos decir un día lo que dijo el apóstol Pablo en Gálatas 2:20. Que nuestra fe aumente hasta que lleguemos a la unidad de la fe, para que podamos decir lo que dijo Pablo en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Quién, sino Jesucristo, ha hecho eso por cada uno de nosotros? Oremos al Padre en el nombre de Jesucristo esta noche. Levantemos una oración. Señor, por favor, perdona si nuestra fe no ha crecido suficiente. Por favor, te suplicamos que nos perdones. Es porque no hemos sido dóciles y obedientes a tu palabra, Señor. Hoy sabemos que nuestra fe aumenta como resultado de nuestra obediencia a ti, Señor Jesucristo, hasta en las cosas que consideremos más pequeñas. Cada paso que demos en obediencia a ti fortalece nuestra confianza, nuestro amor por ti y nuestra fe en Jesucristo. Una fe grande comienza con pequeños pasos si están guiados por tu Espíritu Santo a través de tu palabra. Señor, por favor, desarrolla en cada uno de nosotros el espíritu de temor de Jehová, para que podamos conducirnos siempre con reverencia, con respeto y con amor a ti y a nuestro semejante o prójimos y a nuestra familia de la fe. Hermanos, que Dios nos ayude a poder mantener el espíritu de temor de Jehová, para que podamos nosotros tratar con amor a nuestros prójimos, a nuestros semejantes, y principalmente a los de la familia de la fe, a los de la familia también de sangre, que todavía andan extraviados, que podamos tratarlos con mucho respeto, con mucho amor, con mucha consideración, como lo ha hecho nuestro Señor Jesucristo con cada uno de nosotros. Hermanos, que el Señor nos ayude a todos a poder mantener esa actitud delante de Dios y delante de nuestro prójimo. Esos son los dos maderos de la cruz. El madero vertical, que es un respeto y reverencia a Dios, a nuestro Señor, y el madero horizontal a nuestro prójimo. Debemos de amar a nuestro prójimo. Hermanos, que el Señor permita que esta palabra quede grabada en nuestros corazones y la podamos poner en práctica. Lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.